Buenas tardes. Nadie más solo. Bueno, perfecto. Pues yo creo que vamos a dar inicio, ¿no? Que vamos un poquito de retraso. Buenas tardes a todas y a todos. Y gracias por acercaros a este pequeño espacio para tener un pequeño seminario sobre agricultura y cambio climático en México. Yo soy Elena Mora y soy economista agrícola dentro del Banco Mundial. Voy a estar un poco moderando la sesión. Es un honor contar con la presencia de expertos que nos van a ayudar a profundizar en uno de los retos más urgentes que enfrenta el país, ¿no? Hoy la agricultura en México no solo busca adaptarse a los cambios del clima, sino que también desempeña un rol crucial en mitigar sus efectos. Entonces, a través de este espacio de diálogo, espero que podamos identificar algunas oportunidades clave para construir un sector agrícola que sea más resiliente al cambio climático. En primer lugar, me gustaría dar el espacio a la doctora Graciela Teruel, quien es directora de la División de Estudios Sociales en la Universidad Iberoamericana y nos va a brindar unas palabras de bienvenida. Con mucho gusto. Gracias, Elena. Pues muy bienvenidos a todas y todos aquí a la Universidad Iberoamericana. Para mí es un placer darles la bienvenida a este seminario que titulamos Agricultura y Cambio Climático en México, organizado por el IQIDE, el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a funcionarios del Banco Mundial, a académicos y académicas del Ibero, alumnos y a quienes están conectados a través de la página web. ¿Quiénes están conectados? Del Zoom. Bueno, darles la bienvenida a todos. Nos reunimos hoy para reflexionar y dialogar sobre uno de los desafíos más urgentes y complejos que enfrenta nuestro país, el tema de cómo adaptar y transformar nuestras prácticas agropecuarias para responder a los efectos cada vez más palpables del cambio climático. El campo mexicano es especialmente vulnerable al cambio climático debido a su dependencia de los recursos naturales y a las condiciones climáticas que rigen los ciclos agrícolas que tenemos. La variabilidad de lluvias, el aumento de temperaturas, los fenómenos extremos, las sequías, las inundaciones, obviamente ponen en riesgo nuestros cultivos y a la ganadería. Esta vulnerabilidad es aún mayor en comunidades rurales con recursos muy limitados, afectando la seguridad alimentaria y el sustento de millones de personas. La agricultura en México no solo es esencial para la economía y la seguridad alimentaria, también representa nuestra cultura, nuestras tradiciones, conexión con la tierra, así como la riqueza de nuestras comunidades originarias y la preservación de nuestras semillas nativas. Por ello, hoy estamos llamando a mirar hacia el futuro y a encontrar formas de asegurar una agricultura sostenible que prospere en un entorno de cambio constante. En este evento escucharemos a expertos y expertas nacionales e internacionales que compartirán sus investigaciones y reflexiones sobre la relación entre agricultura y el cambio climático, con el propósito de explorar juntos y juntas las soluciones innovadoras, sostenibles y adaptadas a las necesidades locales. Este evento es también un espacio de diálogo y de colaboración entre el gobierno, la academia, las organizaciones internacionales como el Banco Mundial. Creemos firmemente que solo a través de un trabajo conjunto podremos enfrentar este reto y transformar nuestras prácticas hacia un modelo agrícola más resiliente, más productivo y más sostenible. Quiero agradecerles a todas y todos por su presencia y por su compromiso a esta causa. Esperamos que el intercambio de ideas de este evento sea un importante paso hacia un futuro agrícola más seguro y más resiliente para México. Pues bienvenidos y bienvenidas todos a la Ibero y que sea una jornada muy fructífera. Muchísimas gracias, doctora Teruel, por esas palabras inspiradoras. Me gustaría también darle un espacio al doctor Pablo Gaitán, quien es el director del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad, IQIDE. Entonces, por favor. Muchas gracias. Pues bueno, me sumo a la bienvenida de Chele a todos y a todas, sobre todo a nuestros colegas del banco. Yo aproveché esta oportunidad para hablar un poco del IQIDE y de cómo nosotros nos hemos ido sumando a la agenda de cambio climático. El IQIDE es un instituto de investigación donde hacemos investigación aplicada e interdisciplinaria y principalmente nos enfocamos en temas de pobreza y de salud pública. Sin embargo,
lo que hemos estado viendo recientemente es que el cambio climático es una agenda importante, relevante, y que poco a poco nuestros estudios también se han ido dirigiendo hacia allá. Entonces, quiero tomar, digamos, esta ocasión y la presentación que se va a hacer el día de hoy para hablar al menos de dos proyectos que nosotros estamos haciendo desde el Equide que abonan a esta agenda. Por un lado, en el Equide hemos sido pioneros regionales en la medición de inseguridad alimentaria y en particular de inseguridad de agua en los hogares. Y nosotros consideramos que este es uno de los mecanismos clave que están ligando cambio climático, pobreza y salud. Y, por ejemplo, ahorita recientemente hemos documentado la respuesta del estado de Nuevo León ante la sequía de 2022. En especial, lo que hemos estado viendo es la implementación de programas sociales dirigidos a hogares en pobreza para poder garantizar el acceso al agua. Sobre todo, cómo es que los gobiernos están pudiendo garantizar las necesidades básicas de agua en o ante desastres como la sequía que enfrentaron el estado de Nuevo León. Y esto también ha sido una, como decía Chele, una colaboración importante entre la academia, en este caso el Equide, con un financiamiento de los National Institutes of Health, pero también en colaboración con los gobiernos, quienes nos han abierto la puerta y nos han mostrado mucho de lo que están haciendo. Complementario a ello, desde febrero de 2024, en mi caso participo en la Comisión de Lancet para América Latina y el Caribe, donde nos estamos enfocando en atención primaria en salud y resiliencia. Aquí el tema es cómo nosotros debemos de hacer innovaciones en el sistema de salud para estar mejor preparados ante los shocks que anticipamos que puedan ser productos del cambio climático, pero también relacionados con nuevas pandemias como la de COVID-19. Y esta es una comisión que está organizada y financiada por la Organización Panamericana de la Salud y el Banco Mundial, y en particular el Equide, la forma en la que va a colaborar es con el Instituto Nacional de Salud Pública. Vamos a estar documentando la creación del sistema de monitoreo de indicadores de salud que se creó durante la pandemia de COVID-19, porque pensamos que hay aprendizajes en la pandemia de COVID-19 que van a ser muy relevantes para poder después asesorar a otros países ante nuevos desafíos o retos como los vinculados con el cambio climático. Y un segundo tema en el que estamos colaborando desde el Equide, en esta ocasión desde el área de pobreza, es una colaboración con nuestros colegas de la Universidad Autónoma de Yucatán y la Universidad Marista también de Yucatán, un saludo, que están ahora conectados a este evento, pero ahí se generó evidencia sobre los efectos del cambio climático, en particular los de tormentas tropicales y de la pandemia por COVID-19. Aquí nos hemos enfocado en cómo estos eventos han afectado las actividades económicas y la vida cotidiana de hogares rurales de la península de Yucatán. Sobre todo, el énfasis ha estado puesto en las pérdidas económicas sufridas en los hogares, en sectores de agricultura, ganadería, artesanía y servicios públicos. Lo que estamos haciendo es documentar los daños materiales y las repercusiones en el acceso a servicios básicos y los precios de los productos, pero también en cómo esto ha detonado otros fenómenos como la migración temporal en busca de fuentes alternativas de ingresos. Y la manera en la que la academia está colaborando es generando, por ejemplo, un nuevo índice para medir la transición agroecológica de los productores, y con esto podemos estimar cómo estas prácticas contribuyen a reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático y a promover una mayor resiliencia en el sector agrícola. Pues bueno, nosotros pensamos que estos datos que se están recolectando en Yucatán van a ser fundamentales para comprender los impactos socioeconómicos del cambio climático y con ello diseñar estrategias efectivas de adaptación y mitigación frente al cambio climático. Así que estos nada más son como dos áreas en las que nosotros estamos contribuyendo a uno de los retos pues más grandes que nos tocan actualmente, que pensamos que van a generar investigación innovadora que requieren la colaboración de muchos sectores de la academia, pero también una cooperación con sectores gubernamentales y de la sociedad civil. Así que esperamos tener mucha de esta investigación para rato en el Equide. Y eso es todo de mi parte. No, perfecto. Y aprovechando también para agradecer al Equide y al Ebero por siempre, ¿no? Estar en este diálogo. Me gustaría ahora darle la palabra al doctor Diego Arias, quien va a liderar una exposición sobre un estudio que ha salido recientemente publicado por el Banco Mundial y que creo que tiene resultados muy interesantes que puede aportar a la conversación en México. Diego es doctor en economía y además actualmente ocupa el cargo de gerente del Departamento de Agricultura y Alimentos para América Latina en el Banco Mundial. Así que, Diego, me gustaría darte lo que tenemos aquí. ¿Quieres que me siente ahí para pasar los slides? Igual mejor, sí. ¿Puedes poner la presentación? ¿Quieres tu vasito de agua?
¿Puedo parar o me quedo sentado? No, siempre tú puedes. Ah, Como te sientas como Bueno, muchas gracias por la Universidad Iberoamericana por la invitación. Estamos haciendo muchos trabajos conjuntos, así que es un placer estar entre colegas y la idea es, sobre todo, escuchar un poco su visión sobre el tema del cambio climático y agricultura en México. El banco se está proyectando completo o no? No, yo creo que a ver, presentación. Porque quizá ahí lo ven. Pues este es un estudio que el Banco Mundial acaba de publicar sobre el tema del cambio climático y la agricultura. El Banco Mundial, en nuestra misión siempre fue reducir pobreza y reducir inequidad. Y ahora le agregamos a nuestra misión como Banco Mundial en un planeta habitable. Eso es principalmente por temas de cambio climático, pero también por otros aspectos ambientales, ¿no? Entonces, tenemos un énfasis, diría, muy importante en el sector agrícola, y entonces este reporte un poco da un poco de luz a nivel global sobre cómo está el sector agrícola y el cambio climático. Tradicionalmente, y en México seguimos escuchando mucho la importancia de adaptarse al cambio climático. En América Latina y el Caribe emitimos solo el 10% de las emisiones globales. El sector agrícola es el 25% de las emisiones y en América Latina también el 25%. Pero entonces la agenda generalmente en el sector agrícola ha sido una agenda de adaptación. Es decir, bueno, no podemos hacer mucho para solucionar el problema, tenemos que adaptar. Pero vemos que si uno adopta esa estrategia de adaptarse a algo que uno no tiene el control, vamos a seguir adaptándonos para siempre y no vamos a solucionar el problema a la base, ¿no? Entonces, es importante que desde América Latina, por el historial de cambios en el sector agrícola que nacen en América Latina, es de aquí que, por lo menos como Banco Mundial, vemos que las soluciones a una agricultura más resiliente, que emite menos carbono, van a salir de lugares como México, y por eso hay un énfasis importante en discutir de este tema en México, y que no sea solo una agenda de adaptación, pero también una agenda de mitigación al cambio climático, para justamente cortar este círculo vicioso. Entonces, el sector agroalimentario es la mitad de las emisiones de América Latina. Esto es muy diferente en otras regiones. Entonces, si América Latina va a contribuir a la agenda del cambio climático, el sector agroalimentario es fundamental. Y, como vemos, sobrepasando energía y principalmente usos de tierra. Entonces, no es solamente la parte de agricultura, pero el cambio de uso de tierra a nivel de toda la finca. Este es el gráfico, y ahora lo voy a explicar, que hace que México sea una pieza muy importante en la agenda del cambio climático y la agricultura a nivel global. Y es que las soluciones al cambio climático y los cambios que se tienen que hacer para que el sector emita menos vienen de países de ingresos medios. Los países de ingresos altos o los países pequeños de ingresos bajos, si hacen todo lo que tienen que hacer, no van a poder cambiar mucho a nivel global. Entonces, es en países como México que el Banco Mundial se está focalizando mucho en esta agenda de cambio climático y agrícola. Y como vemos, hay un aumento importante en todo lo que son emisiones dentro de las prácticas de agricultura.
agricultura, que es estas franjas naranjas, que son las emisiones dentro del propio predio de producción. Entonces, como mencioné, hay digamos, actividades que representan la gran parte de las emisiones, que tienen que ver con conversión de bosques, ¿no? De uso de tierra, pero ganadería, fermentación entérica, y bueno, después todo el manejo relacionado con los desechos, la producción de animales y otros desechos. Entonces, uno puede de aquí ver por qué, por ejemplo, la agenda ganadera es tan importante en la agenda de agricultura. Pero ¿qué pasa? Y aquí es donde, como Banco Mundial, jugamos un rol importante. En América Latina, dijimos, es el 50% de las emisiones. A nivel global, la agricultura es el 25% de las emisiones, pero recibimos muy poco financiamiento. De todo el financiamiento que va para reducir emisiones. Solo el 3%, es más o menos 1.000 millones, no, 1 millón de millones, 1 trillón de recursos anuales que van a financiamiento climático, y el sector solo capta a nivel global 3%, mientras que se emite 25%. ¿Y por qué es eso? Porque energía y transporte capturan la mayoría, son proyectos grandes. Generalmente un proyecto puede reducir muchas emisiones. Y si bien son costosos, son más simples. Ir y tener que trabajar con miles de agricultores para hacer un cambio cuesta mucho esfuerzo, no necesariamente muchos recursos, pero es más. Entonces, es por eso que dentro del financiamiento climático, el sector agrícola agroalimentario tiene mucho más potencial del actual. Yo no voy a entrar en detalle en cada slide, ustedes tienen que entrar la presentación, el reporte está disponible, pero solamente les estoy pasando los principales mensajes. Entonces, hay mucho énfasis de nuestra parte de ir de esta pelotita verde a la amarilla, que es lo que, por lo menos en cuanto al peso de las emisiones, deberíamos tener. Y eso no incluye solamente financiamiento adicional, financiamiento externo, pero también el propio financiamiento de los gobiernos, 770 billones, 70.000 millones de dólares de reasignación de subsidios y de apoyos del sector público, pueden lograr cubrir el 30% de tercio de lo que se necesita. Entonces, no es que hay que salir a buscar plata adicional, sino que también que los subsidios que se dan sean más verdes, tengan un impacto mayor en la reducción de emisiones. Y eso es un concepto que llamamos de agricultura climáticamente inteligente, que puede tener esos ambos objetivos: de aumentar la productividad, reducir pobreza, apoyar a los agricultores en sus negocios, pero también reducir emisiones. Este es el gráfico que muestra la importancia del sector agroalimentario en la agenda de cambio climático. La línea roja es una mitigación de 100% de los otros sectores, ¿no? Energía, transporte, y cero reducción de emisiones en el sector agrícola. O sea, si en el sector agro no hacemos nada para mitigar el cambio climático, vemos que el objetivo de reducir de 2 grados centígrados la temperatura global lo vamos a... pero si logramos la reducción en el sector, podemos estar hasta por debajo de... Entonces, sin nuestro sector no hay solución tenemos que
como mencioné, de estos países de ingresos medios, México está, bueno, en el número 11. Entonces, se espera que de países como México, como Argentina, como Brasil, en el sector agroalimentario, desde ahí salgan las soluciones, las innovaciones para las tecnologías que puedan reducir. Y bueno, y en América Latina tenemos varios que son de América. Pero bueno, hay un beneficio, como mencioné, que es reducir las emisiones por tonelada de carbono. Es mucho más costoso en otros sectores que el sector agrícola. Entonces, cambiar prácticas, incorporar insumos, no imitan tanto, cambiar el manejo ganadero, no cuesta mucho en términos de dólares absolutos, y tienen un gran potencial de reducción, mucho más que quizá otras prácticas y otros sectores. Entonces, hay mucho potencial, y ahí es donde estamos apostando. Bueno, nosotros tenemos algunos mensajes, ¿no? Que tienen que ver con, digamos, cada tipo de país, porque a pesar de que el reporte se focaliza en ingresos medios, hay mensajes también para los países de mayores ingresos y los países de mejores ingresos, pero digamos, esta columna del medio, que es, digamos, lo que para México, hay mucho énfasis en el sector ganadero. Por ejemplo, en Asia es más el sector arrocero que metano, y que es gases más nocivos, pero que al mismo tiempo puede generar los beneficios más rápidos para la reducción de gases, porque el metano se diluye mucho más rápido en la atmósfera que otros gases, ¿no? Entonces, el sector ganadero, si bien es visto como un problema, puede ser la gran solución, la solución también a corto plazo a reducir la cantidad de gases. Entonces, en países de ingreso medio, eso es un gran foco, y bueno, en América Latina la ganadería es muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Como mencioné, ¿por qué no hay tantas inversiones, tanto financiamiento en esta agenda? Es por justamente la coordinación y todo lo que tiene que suceder para que esos incentivos a nivel de finca cambien, y que la agricultura emita menos. Entonces hay un tema de inclusión, donde los pequeños agricultores y los agricultores que quizás están menos integrados con cadenas, tienen que participar más de los programas públicos, de las políticas públicas. Los incentivos, hoy hay muchos incentivos que, sea fertilizantes, gasolina para la agricultura, que no contribuyen, son apoyos que quizás están bien intencionados, pero que van en contra de la reducción de emisiones. Información, y ahí hay mucho que hacer en cuanto a los paquetes tecnológicos. Las propias inversiones que se hacen y planes de inversión, que muchos de ellos no incorporan el aspecto de cambio climático, se focalizan en cantidad de producción, aumento de productividad, reducción de pobreza, todos objetivos muy buenos, pero la parte de reducción de emisiones no está, ¿no? Entonces, eso es importante incluir, y en la medida que hay financiamiento climático que exija eso va a ir cambiando. La parte de instituciones, no sé de ustedes, pero yo me acuerdo de hablar con ministros de Agricultura hace 20 años, y cuando uno le mencionaba el cambio climático, te mandaban al ministro de Medio Ambiente. No querían saber nada. Eso ha cambiado, pero inclusive hoy en día, si vos vas a un instituto de investigación agrícola y le pedís, bueno, sigue siendo productividad, sigue siendo reducción de enfermedades, de riesgos, pero el cambio climático no entra dentro de los grandes objetivos, por ejemplo, de investigación. Está cambiando, ¿no? Pero la parte institucional es importante, y la parte de innovación. Nosotros estuvimos haciendo varios intercambios con institutos de innovación, privados, públicos,
y bueno, todas las nuevas tecnologías que sean digitales, que sean biotecnológicas, están avanzando en el sector privado a una velocidad mucho más grande de lo que el sector público puede adaptarse, ¿no? Entonces hay instrumentos de contratación, de firma de MOUs, que llevan mucho más tiempo y para el momento en que una empresa está contratada ya la tecnología está obsoleta. Entonces, esta parte de innovación de cómo generar esa interacción entre el sector público y el sector privado es algo que como Banco Mundial estamos trabajando mucho, y Joan está trabajando con el INTA en Argentina justamente en cómo dinamizar eso para que esas tecnologías del sector privado, del sector público fluyan y lleguen a los agricultores que hoy están excluidos. Bueno, esto es básicamente un poco lo mismo, ¿no? Cómo los diferentes grupos del sector tienen que interactuar y un poco las acciones del lado privado, del lado de gobiernos, de instituciones como la nuestra y de la sociedad civil, incluyendo la academia. Pero quizá nosotros estamos viendo, digamos, con buenos ojos que desde un punto de vista político se están incorporando más metas, ¿no? En cuanto al rol del sector agrícola en la reducción de emisiones. La barra roja, azul es digamos, la primera ronda de compromisos de reducción y hasta dónde se mencionaba el sector. Y en la segunda ronda de compromisos en COP se ve que el sector cada vez tiene más y más prominencia en los diferentes tipos de acciones dentro de los comprometimientos a reducción de emisiones. Nosotros estamos aquí en México, para que sepan, una visita donde estamos tocando varios temas. Uno de esos es tener esta charla con ustedes, pero estamos también teniendo las discusiones de justamente cómo canalizar el financiamiento climático al sector. Y bueno, y esto incluye diferentes mecanismos. No es que la plata climática va a llegar. Además, ¿el financiamiento climático de dónde viene? Bueno, hay varias fuentes en ese trillón de dólares que les mencioné. Debería ser 6 trillones para llegar entonces va a aumentar porque se hizo un cálculo de cuánto hay que invertir para reducir esas emisiones y son más o menos 6 trillones. Hoy se está invirtiendo 1 trillón. Y eso viene en gran parte del sector privado y del sector público, o sea, del gasto. Más o menos un 20%, no tengo la gráfica, pero un 20%, el reporte la tiene, viene de donantes externos, de bancas de desarrollo. Lo que pasa es que, por ejemplo, el Banco Mundial, cuando hace un proyecto de financiamiento climático a través de un Banco de Desarrollo Nacional, como acá puede ser FIRA, eso apalanca, ¿no?, recursos públicos, recursos privados, ¿no? Entonces, los recursos privados y públicos muchas veces siguen una inversión inicial quizá de algún donante, de alguna banca de esa. Pero sí, la mayoría son privados, o sea, empresas privadas que, por ejemplo, financian crédito de carbono para reducir sus emisiones. Entonces, bueno, acá son varias herramientas, no voy a entrar en todas, pero la idea es que hay varias áreas donde se puede financiar este cambio en la agricultura, desde lo más convencionales, que son préstamos, subsidios, asistencia técnica, a otros que son más nuevos, ¿no?, relativamente nuevos, como subastas climáticas, bonos de impacto, y estos mecanismos que le permiten quizá a una empresa que está ofreciendo energía solar ir a una cooperativa y ofrecerle ese panel solar a un costo muy bajo, una arquitectura financiera. El financiamiento ha estado aumentando, no a los niveles que debería ser, como dije, debería ser por lo menos 6 veces más de lo que soy, pero ha estado aumentando menos de nuestro lado. Y este es digamos, un poco el mensaje
final que el reporte deja, que es importante y por eso estamos teniendo estas charlas de, primero, cómo informar al país sobre las acciones, cuáles pueden ser las mejores formas de mitigar el sector, que incluye mucho de cómo medir. Hoy estamos hablando de biodiversidad, ¿no? Pero qué indicadores usar, cómo estén esos sistemas. Y una vez que esos planes estén claros y hay varias herramientas para hacer eso, hay estas herramientas que llaman NAMAS, donde uno va cadena por cadena y analiza lo que se puede hacer. Y después la movilización de ese financiamiento, ¿no? Entonces, lo que pasa es que a veces es un círculo vicioso, no existen estas condiciones, no hay financiamiento, entonces el financiamiento no llega porque entonces nosotros estamos dando mucho apoyo técnico a los países en esta área y apalancando financiamiento climático, sea directo al gobierno, al sector privado o a la banca comercial o de desarrollo. Me paro por acá porque creo que... No, ya. Muchas gracias, Diego. Creo que ha sido muy inspirador, ¿no? Para todos y creo que es una buena oportunidad para también invitar a un investigador que esté basado en México para darnos una perspectiva mucho más analizada y mucho más local. Entonces me gustaría invitar al doctor Juan Manuel Torres, que nos va a hablar del índice de riesgo para superficies agrícolas siniestradas en cultivos forrajeros. Así que, doctor, le cedo la palabra. Una mano por la presentación. Darle un poquito más. Sí, porque... Ha servido demasiado. Buenas tardes a todas. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidos a todos nuestros amigos del Banco Mundial. Les voy a platicar acerca de trabajo que tiene ya varios años. De hecho, por ahí reporto 3 papers donde se han dado versiones un poquito diferentes y con aplicaciones diferentes. De un principio básico para hemos aplicado no solamente a cuestiones agropecuarias, sino también a otro tipo de... ¿Perdón? Antes de empezar, déjenme hacer un comercial muy rápido. Mi nombre es Manuel Torres, estoy en el Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad, basado aquí en la Universidad Iberoamericana. Y el comercial es el siguiente, que también nosotros hacemos temas vinculados con la agricultura, cambio climático, impacto de diferentes actividades productivas sobre el medio ambiente. Y en general muchos otros temas vinculados a todo lo que tenemos 2 proyectos grandes vinculados con el somos parte del consorcio FABLE, Food Agriculture, Biodiversity, Land and Energy, que es un consorcio de universidades a nivel global. Y la idea fundamental es crear una calculadora, que de hecho ya está trabajando. Por ahí está Pero Punge de la Secretaría de Agricultura, quien ha trabajado con la calculadora. Y la idea fundamental es tener, con base en información de campo, algún pronóstico acerca del posible impacto que puedan tener desde las dietas, los sistemas agroalimentarios usados para cubrir esas dietas, sobre el medio ambiente. Y obviamente hacer estimaciones de emisiones, etcétera, etcétera. Entonces, es una herramienta bastante útil para tomar decisiones y que somos parte de ese consorcio. El año que entra vamos a hacer la base en México. Y esa herramienta se integra a otra herramienta global más grande, se llama Globiome. Y este Globiome es un instrumento y es un libro general que está coordinado por parte de la IASA, de investigación y análisis de sistemas en Austria. Entonces, somos parte de ese consorcio. Y además de un conjunto de investigaciones, por ejemplo, tenemos otra muy ligada a cambio climático y biodiversidad y diversidad de cultivos.
dos elementos fundamentales para la operación. Este trabajo lo estamos haciendo con gente del CIMIT, también algo un poquito más preciso, porque esto es bastante general, y lo que queremos es aterrizarlo a nivel. Bien, como tenemos 10 minutitos, voy adelante con la charla. ¿Sí? Bien, empezaré por algo muy simple, el contenido, me salto el contenido, ¿qué les parece? Déjenme platicar acerca del riesgo. Como bien se mencionó hace un momento, la agricultura depende de muchos factores, tanto la composición y calidad de insumos, el factor económico financiero que está alrededor, el mismo sistema de cada uno de los productores va a tener de una u otra forma diferentes vulnerabilidades acerca de los efectos que pueda tener el cambio climático. Efecto de plagas y enfermedades que, como ustedes saben, la periodicidad, cambios en temperatura, precipitación, obviamente van a afectar al sistema agropecuario forestal en general. Incendios, obviamente conflictos sociales y el que más nos interesa, que es eventos meteorológicos extremos, ¿verdad? Y hablo de eventos meteorológicos extremos porque son los que están vinculados con el cambio climático, porque pues obviamente dependemos de la precipitación apropiadas para el desarrollo de los. ¿Qué quiero enfatizar con esto? Quiero enfatizar que el sistema agropecuario en general, lo que nosotros vemos como una respuesta ante el cambio climático, depende de muchos factores, y uno de ellos son los eventos meteorológicos extremos. Quiero enfatizar esa parte. Entonces, lo que nosotros a veces vemos como creemos que es efecto del cambio climático, podría ser efecto del cambio climático y otras cosas, o incluso ni del cambio climático, sino de otros elementos. Bien, el caso del clima, sabes que el clima sabe que es un fenómeno muy complejo, ¿verdad? En el cual en la actualidad pues podemos tener una predicción de corto plazo y mediciones muy precisas acerca de cuál es el comportamiento de corto plazo. Podemos tener estimaciones de mediano plazo. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de un mapa de sequías para el caso de México, pero es un mapa de sequías con información pasada. Sin embargo, ya hay disponibles con información futura. Por ejemplo, tenemos los esquemas de NOAA de sequías, o bien información futura acerca de qué es lo que va a pasar con el niño o la niña, ¿verdad? Y estimaciones muy claras, y poder saber con anticipación cuáles podrían ser algunos de estos eventos meteorológicos. Entonces, ¿qué es lo que quiero transmitir aquí? Que el clima sin duda es sensible, pero quisiera yo insistir el hecho de que, si bien es un elemento fundamental, el efecto del evento extremo está determinado básicamente por esa vulnerabilidad de los terrenos agrícolas y en su conjunto por todos los elementos que influyen en el sistema de cultivo y obviamente la temporalidad que tenga el fenómeno meteorológico extremo y obviamente la severidad que presenta. Entonces son un conjunto de muchos elementos. Esto quiere decir que todos estos elementos, debe evaluarlos, tenemos algo complicado porque en realidad es un fenómeno complejo, es no lineal y que a medida que va pasando el tiempo, los mismos productores se van adaptando poco a poco a estas posibles variaciones. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Sí? Pues necesitamos una medida que nos permita identificar cuáles son esos niveles de riesgo, vulnerabilidad de los productores, pero considerando todos estos elementos. Eso es lo complicado. Es algo que realmente resulta complejo porque son muchas dimensiones físicas, sociales, ambientales, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, después de darle la vuelta a esto, encontramos que existe en la bibliografía algo que se llama los sistemas de comportamiento crítico autoorganizado. En inglés son los Self-Organized Critical Behavior. Estos sistemas son muy comunes en muchas áreas, en economía, finanzas, los esquemas de crecimiento, de mortalidad, ¿verdad? Fenómenos meteorológicos extremos. Por ejemplo, los terremotos siguen un sistema crítico autoorganizado. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque son comportamientos de fenómenos. El caso típico, el ejemplo típico que aparece en la mayor parte de los artículos, es que estamos en la playa, por ejemplo, de arena, ¿verdad? Agarramos un poquito más de arena y estamos vaciando la arena sobre el montículo.
se va a crear este montículo. El montículo no se va a mover, ¿verdad? Va a una piedrita acá y se desliza poco a poco, otra piedrita acá y se desliza poco a poco, pero va a haber un momento en que deslizamos una piedrita, una avalancha, ¿verdad? Es un evento extremo. Bien. Entonces, ese es el caso atípico, y en el caso de esos eventos extremos, hay muchos eventos que suceden de forma similar. Un incendio forestal que de repente, por alguna razón económica, administrativa o lo que sea, dejaron de mandar los helicópteros suficientes y creció. Hubo viento y se fue, ¿verdad? O un terremoto, ¿verdad? Igual, con una magnitud grande, también puede tener ese. Bien, lo que hemos visto a lo largo de muchos estudios, se utiliza mucho en física, que hay varios eventos, por ejemplo, decía yo, explosiones solares, el tamaño de los archivos que tenemos en una computadora, incendios forestales, precipitación extrema y de diferentes tipos, avalanchas, que fue el primer caso que se estudiar. Todos estos eventos que tienen un evento extremo, siguen una distribución de probabilidades, tienen este comportamiento. Bueno, todos, obviamente, hay que hacer pruebas acerca de si siguen o no el siguiente. ¿Cómo determinamos un comportamiento crítico autoorganizado? Bueno, la idea principal es que si es un comportamiento crítico autoorganizado, la distribución de probabilidades, la función de densidad, está asociada a una ley de poder, una relación muy simple, ¿verdad? El tamaño de la dimensión de ese evento elevado a 1. Y esa potencia, esa lambda, tiene que estar dentro de un rango entre 1.4 y 1.7 aproximadamente, que son más o menos las menos 1.4 y menos 1.7, que más o menos son las estimaciones que se tienen de estos eventos extremos. Bien, las funciones que se han utilizado para esta densidad, aquí por ejemplo es una función Pareto, aquí es una función Weibull, pero se han usado muchísimas, ¿verdad? Y esto tiene que ver con las características de la información. Lo que hicimos en México es probarlo para grupos de cultivos. Uno fue cereales, otro fue forrajes, y actualmente terminamos el de maíz, solamente para maíz. Entonces lo hicimos para esos grupos de cultivos. Ahorita les doy más detalles acerca de eso. Bien, una vez que se ha determinado la función, se hace el ajuste, etcétera, etcétera, y lo que regularmente vamos a tener es una distribución de este tipo. Entonces, si graficamos el logaritmo del efecto que tuvo ese evento, ¿sí? Puede ser energía liberada por un terremoto, puede ser hectáreas siniestradas, ¿no? Y en las ordenadas nosotros vamos a tener la probabilidad de que suceda eso. Vamos a tener regularmente algo como esto, ¿sí? En donde nosotros vamos a probar esa pendiente que sea de menos 1.4 a menos 1.7, pero no solamente eso, sino que hay detalles adicionales. Uno de ellos es que debe existir algo que se llama escalamiento de tamaño finito. Quiere decir que obviamente hay tormentas, esas tormentas las estamos registrando, pero esas tormentas no necesariamente tienen que corresponder a eventos meteorológicos extremos. Y eso lo podemos observar, por ejemplo, en este comportamiento, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer es precisamente probar que ese comportamiento existe en un área donde están estos eventos meteorológicos extremos, y la idea es determinar, por ejemplo, los valores mínimos, ¿verdad?, de ese comportamiento. Bien, una vez que tenemos eso, pues sabemos que en esta porción nosotros podemos identificar algo importante: el tamaño de esos eventos meteorológicos extremos y la probabilidad de ocurrencia. Y eso nos da básicamente una medida de riesgo de esos posibles eventos meteorológicos. Lo interesante es que esa medida de riesgo es independiente de la actividad humana, es independiente de todos los factores que pueden estar afectando. Eso es lo más interesante de ese resultado de un comportamiento crítico autoorganizado. El ejemplo, ¿sí?, las superficies agrícolas en México. Bien, obviamente, los fenómenos extremos en el caso de la producción primavera-verano no son los mismos que los que ocurren en otoño-invierno.
Pues en invierno tenemos más irrigación que tenemos en primavera-verano, ¿verdad? Los fenómenos en primavera-verano sobre todo son sequías, en otoño-invierno son de otro tipo, regularmente es clima un poco más frío, sobre todo, y si tenemos riego o no tenemos riego, también van a tener diferente comportamiento de esas áreas siniestradas. Entonces lo que hicimos fue crear estratos, y no solamente estratos en términos del sistema de producción, sino también estratos en términos de regiones agrícolas. Entonces, esto lo calculamos para diferentes regiones agrícolas. Y aquí tenemos el comportamiento, ¿sí?, de esas probabilidades para el ciclo primavera-verano. Este sería el primavera, no, perdón, este es primavera-verano, pero en riego, y este es primavera-verano, no, otoño-invierno temporal y otoño-invierno en riego. Está para los 4. Entonces lo que hicimos fue algo simple, realmente nada más calcular esas distribuciones, hacer los ajustes correspondientes en términos de encontrar estos valores mínimos, hacer las pruebas para estadísticas y necesarias para identificar si existía o no. Realmente uno de los papers es un desarrollo metodológico para hacer la prueba, ¿sí? Encontrar las distribuciones de probabilidades de esas lambdas que les decía yo que deben estar dentro de uno y otro valor, y sobre eso identificar que sí existe ese comportamiento crítico autoorganizado en las áreas siniestradas. Bien, esto es algo que se ha repetido, ya varios papers han probado esto, ¿eh? En otras regiones. Bien, pero pues ¿para qué sirve eso? ¿Sí? Aquí déjenme saltar esto, simplemente la estadística, ¿verdad? Sale la gorrita del economista y luego hay que poner tablitas y test y todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, como pueden ustedes observar, para cada una de las regiones tenemos los coeficientes. Este es para el caso de los ajustes de la distribución Weibull. Están los intervalos de confianza, los valores de la Kolmogorov-Smirnov, son ajustes de distribución de probabilidades, y déjenme salto rápidamente. Aquí viene lo interesante. Una vez que tenemos el comportamiento, una vez que conocemos la lambda, pues podemos conocer una trayectoria principal. Esa trayectoria principal puede ser a nivel nacional, un promedio, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué tal si nosotros identificamos un valor para una localidad, un valor para un municipio o un valor para un estado? ¿Sí? Esto quiere decir que nosotros, usando una especie de ecuación en diferencia, podemos hacer que este valor que nos está definiendo una cantidad a una probabilidad, ¿sí?, un valor que tengamos, podemos ponerlo en esta escala y podemos hacer una estandarización de los valores de probabilidad, de tal forma que podamos comparar las áreas siniestradas de diferentes localidades, dado que esta pendiente es la misma para todos. Entonces, eso nos permite calcular precisamente índices de riesgo. Entonces, los índices de riesgo van a afectarse únicamente por el valor que ocupemos de la hectárea base. Todo lo vamos a calcular, ese riesgo, en función de una hectárea base, ¿verdad? Y ese puede ser un número que va a variar de acuerdo a, no es lo mismo la cantidad de hectáreas que se siniestran en primavera, a verano, que las que se siniestran en invierno. Entonces, va a depender del sistema de cultivo, la productividad, etc. Por eso, podemos sacar indicadores de riesgo. Esto que tengo aquí es un mapeo de indicadores de riesgo por los 4 sistemas que les mencioné y para todas las regiones del país, de acuerdo al esquema de las 5 o 6 regiones que tenemos en México. ¿Sí? Entonces son para los 4 sistemas y en cada una de las regiones. Vuelvo a insistir, dada que esa pendiente es similar, entonces podemos hacer la estimación incluso a niveles más pequeños, ¿sí?, con una sola evaluación de riesgo y cantidad. Bien, aquí hay economistas. Están ustedes familiarizados con algo que se llama un valor en riesgo, ¿verdad? Bueno, pues si tengo la distribución de probabilidades, puedo estimar hacia la cola derecha, ¿verdad?, cuál es ese valor en esa cola derecha de la máxima cantidad esperada de una pérdida. Entonces, esa es otra medida de riesgo de un evento meteorológico. ¿Sí? Que vuelvo a insistir, ¿cuál es? ¿Y por qué? Porque no lo podemos evaluar realmente incluso en campo. Es muy variable. Incluso en primavera-verano, los eventos no nada más pueden ser sequías, pueden ser incluso también tormentas importantes. Entonces, nos permite mezclar
todos los elementos que contribuyen a la variación en la producción, ¿verdad? Y de una u otra forma podemos utilizar esto también para medir cierto nivel de poder. ¿Sí? Bien, pues ese es básicamente, yo quisiera platicar muy rápido de otro ejemplo de esto, pero será en otra ocasión. Muchísimas gracias. Sí, no, solamente para introducir a la doctora Alan Hernández. Es doctora en Economía por el Colegio de México y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Su experiencia abarca la coordinación de proyectos interdisciplinares relacionados con el sector agrícola y cambio climático. Y actualmente es profesor investigador en la Universidad Iberoamericana. Y lo que nos va a presentar el doctor Alan es su trabajo sobre perspectivas del sector maicero mexicano frente al cambio climático. Adelante, Alan. Por eso. Bueno, yo voy a empezar con mi presentación con esta imagen que creo que representa al sector maicero en México, ¿no? Que es un bien, el maíz, que pues prácticamente para nosotros es algo, puede ser incluso sagrado, ¿no? Nosotros valoramos mucho comernos unas tortillas a mano con maíz azul. Entonces voy a hablar sobre las perspectivas de este sector a largo plazo. Estos resultados que voy a presentar son una parte pequeña de un proyecto que tuve el placer de dirigir en el Equide, que se llama el proyecto TIP Agrifood Maíz y Milpa, el cual lo desarrollamos con varias instituciones, con la Universidad Autónoma de Yucatán, que de hecho ahorita están en Mérida, de los chavos de quinto semestre. Hola. También está la Universidad de Lincoln, el CIMIT y el IFPRI. Prácticamente lo que queremos ver aquí es qué va a suceder con el sector maicero a largo plazo, ¿no? Y qué problemas nos vamos a enfrentar para tratar de resolverlos. Voy a hablar sobre varias variables del sector, algunas económicas, pero también algunas en términos de capital natural. El modelo que utilizamos es el modelo IMPACT, que es un modelo desarrollado por nuestro socio, el IFPRI. Por aquí está el nombre y el apellido, pero lo interesante de este modelo es que simula a la economía de un país en México y lo lleva a un conjunto de 159 países, ¿no? Entonces, tiene la característica de que tú puedes simular precios si metes a los principales productores, ¿no? Que es una gran ventaja del modelo. Tiene aproximadamente 50 bienes agropecuarios, entonces es más o menos representativo de las economías, y no solamente simula producción, sino también cadenas de valor. Es un modelo de equilibrio parcial dinámico, solamente se enfoca en la parte agrícola, no en el resto de las actividades, y tiene también la característica de que nos permite diferenciar el maíz por río y por temporada, ¿no? Y también por zonas geográficas, que para México son estas cuatro, ¿no? Y tiene que ver con el tema del agua, ¿no? Que es uno de los recursos más importantes para la agricultura, y sobre todo en un país como México, que pues mucho es de temporal. Entonces voy a pasar rápidamente a las predicciones. Las gráficas de las predicciones se componen de dos partes. En línea continua son los datos históricos y en puntitos las proyecciones. Consideramos dos predicciones a futuro, considerando dos escenarios de cambio climático. Uno que es el más extremo, que es el de negritas, y uno que es más intermedio, ¿no? Para tener una idea de qué tan robustos son nuestros resultados. En este caso lo que vemos es que la producción del maíz en volumen, su tendencia ha sido creciente en el tiempo y el modelo dice va a continuar, ¿no? Vamos a seguir produciendo maíz en volumen en un 50 al 62% del periodo de análisis, que es 2020-2050. También tenemos predicciones sobre superficie sembrada. Históricamente ha venido hacia abajo la superficie sembrada de maíz, pero las predicciones dicen que va a ir hacia arriba, ¿no? Va a haber un incremento de un 22 hasta un 26%, y también esperamos que los rendimientos se incrementen en este marco de tiempo, ¿no? De un 23 hasta un 29%. La pregunta es,
El cambio climático es malo, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos viendo estos resultados? Y bueno, como les decía, el impact nos permite modelar precios, entonces nosotros podemos saber cómo van a cambiar en el tiempo, bueno, decir cómo van a cambiar en el tiempo. Lo que encontramos es que los precios van a incrementar en un 63 a 72%, alcanzando niveles incluso similares a los de los 80. Entonces, es los precios principalmente lo que va a generar la demanda del maíz. También modelamos consumo, lo diferenciamos el consumo total, lo dividimos en el pecuario, que es el azul, el verde, que es el humano, y el gris, que es el industrial. Lo que vemos es que como el precio va a aumentar, entonces esta tendencia creciente pues se va a reducir, ¿no? Vamos a demandar menor cantidad de maíz en México. Esta demanda se va a deber principalmente al sector pecuario. Y lo interesante aquí quizás es que la demanda de maíz para consumo humano se va a estancar. En términos per cápita, vamos a reducir, vamos a demandar menos maíz para consumo humano, ¿no? Lo cual es problemática porque somos un país que consume maíz, ¿no? También en términos de comercio exterior, aumenta la producción, el consumo se mantiene más, bueno, su tasa de crecimiento reduce, entonces lo que vamos a ver es que va a haber una reducción en el déficit comercial, ¿no? La buena noticia es que vamos a seguir siendo autosuficientes en maíz blanco. Y bueno, también tenemos algunas estimaciones sobre variables ambientales, ¿no? Desafortunadamente, producir más maíz va a generar una mayor demanda de agua, ¿no? Estamos estimando que se van a demandar hasta 2 kilómetros cúbicos anuales para 2050. También vamos a poner una presión sobre la frontera agrícola. Vamos a necesitar más tierra para aumentar la producción de maíz, ¿no? Hasta 3 millones de hectáreas para 2050. Y el resultado más importante es este, ¿no? Esperamos que haya una pérdida en la diversidad de los maíces en México. Los maíces nativos, los maíces criollos, esos maíces de colores que han visto, ¿no? Esperamos que se reduzca la población hasta un 61%, lo cual es problemático por varias cosas, ¿no? Primero, el maíz es un tema de alimento, pero también es un tema cultural en México, ¿no? Como les comentaba, pues existe una gran cultura alrededor del maíz, hacemos ciertos platillos con ciertas variedades de maíz, algunos son sagrados para ciertas comunidades como las mayas, pero también el maíz es una herramienta, bueno, el maíz criollo es una herramienta contra el cambio climático. Entonces, si nuestra herramienta principal se va a reducir, pues eso va a ser un problema a largo plazo. Entonces, el llamado aquí es quizás a que se deben desarrollar políticas públicas que deben estar enfocadas en mantener nuestras variedades criollas en México, que deben estar enfocadas en los productores que la producen. ¿Quiénes son? Los pequeños productores, zonas rurales, que son pobres, ¿no? Bueno, sí se necesita una política pública, no sé cuál todavía hacer, quizás es un tema de discusión que podemos hacer más adelante. Y bueno, yo lo que este. ¿Sí? Perfecto, así que hemos ganado unos minutitos para la discusión, que yo creo que nos va a venir muy bien. Lo que sigue después de ver estas tres diferentes presentaciones es tener un panel en el que yo invitaría a Diego a que se vuelva a unir, a la maestra María Zorrilla, por favor, si nos puedes acompañar también. Y creo que de manera online está la doctora Verónica Bunge, que es bióloga y doctora en Sociología de la UNAM, y actualmente es la directora de Atención al Cambio Climático en Zonas Prioritarias en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en México. Será muy interesante también contar con su perspectiva al respecto. La idea es tener una serie de preguntas detonadoras, por favor, Diego. Una serie de preguntas detonadoras de mi lado, pero luego, por favor, sentiros en la libertad de preguntarle al panel también lo que creéis que pueda ser interesante. Me gustaría saber si tenemos a Verónica conectada. Verónica, ¿nos oyes? Hola, Verónica, ¿nos oyes?
¿Estamos en mute? Bueno, Sí. nosotros sí, pero ella sí nos escucha. Ah, Si se le pongo ahí, perfecto. se va a ver. Ya. Bueno, no sé si Verónica nos puede oír, pero si no, quizás la idea sería, o lo que nos gustaría entender de Verónica es, visto todos estos diferentes estudios que han salido, es cuál es la perspectiva, la saber desde su lado, cuáles son los principales desafíos y oportunidades que creen que enfrenta el campo mexicano frente al cambio climático hoy en día. Entonces, no sé si Verónica puede oírnos. Si no, en cualquier caso, que intervenga cuando crea oportuno, cuando se quiera y vamos avanzando. Sí, sin problema. Verónica, si luego nos escuchas y puedes intervenir, pues sería muy bueno poder contar con tu perspectiva. Y si no, me gustaría preguntarle a Diego, ¿no? Hemos hablado de las oportunidades, de los desafíos, hemos visto, hemos hablado de riesgos y de productos locales como el maíz y los riesgos que enfrentan también. Y me gustaría saber o preguntarte desde la perspectiva del Banco Mundial, ¿cuáles son como las soluciones que crees que pueden proponer las instituciones multilaterales y cómo cree que pueden contribuir de manera efectiva a enfrentar estos desafíos en países como México? Bueno, el Banco Mundial, nosotros no hacemos proyectos, nosotros financiamos proyectos del sector público principalmente, tenemos también un brazo sector privado. Y desde el punto de vista de política pública, de los programas públicos que hemos venido financiando, el Banco Mundial empezó a trabajar en el sector agroalimentario por los años 60, empieza la actividad, éramos un banco que financiaba principalmente infraestructura, después de la Segunda Guerra Mundial, y se empezó a meter en agricultura, y lo que hemos visto que funciona en cuanto a crear grandes cambios a escala de uso de tierra, de uso sostenible, es una combinación de garrote y zanahoria. Hay incentivos, pero los incentivos por sí solos no van a generar los grandes cambios, o por lo menos no lo va a hacer de forma rápida. Conocemos todos que las curvas de adopción de nuevas tecnologías en el sector agrícola son lentas, llevan su tiempo, los agricultores quieren ver cómo le fue al vecino y los ciclos agrícolas. Entonces, cuando ha habido así cambios a gran escala, es porque ha habido una combinación de incentivos con limitaciones, o por ejemplo, un ejemplo del garrote al que me refiero es la ley forestal de Brasil, que exige que los agricultores mantengan por lo menos el 35% de sus fincas con bosque. Son limitaciones que se imponen, pero al mismo tiempo incentivos que hacen que cambien un poco las decisiones de los productores hacia una agricultura sostenible. Y dos cosas que yo veo que han estado siendo utilizadas a escala y produciendo los cambios a escala, la agenda de agricultura sostenible, agricultura y cambio climático, es por una parte a través del crédito, ¿no? La gran transformación de grandes áreas de producción, como puede haber sido el centro de Brasil, como ha sido en varias partes de México, es a través del financiamiento, el acceso a crédito. Y entonces, en el pasado, los bancos de crédito agrícola, el crédito dirigido a agrícola, hubo mucha mala experiencia, ¿no? Esas instituciones quebraron, y las instituciones de desarrollo como el Banco Mundial
se alejaron de esa agenda por un tiempo y ahora estamos volviendo porque es una pieza muy importante de la ecuación para promover esos cambios. Eso es una. Y la segunda, diría que es, bueno, inspirado un poco quizá por la charla ahora sobre el índice. Hay muchos países que tienen un saneamiento agroecológico, un saneamiento agroclimático. Si uno se pone a ver, la ciudad uno no puede construir cualquier cosa en cualquier lugar, hay reglas, pero en la agricultura generalmente el saneamiento dice, esto es zona agrícola, no dice más nada, uno puede hacer lo que quiera dentro de la agricultura en esa zona. Y entonces hay un movimiento para tener un saneamiento agrícola que te diga, bueno, no puedes plantar maíz en ladera de 45 grados, no podés, ¿no? O un saneamiento más en un índice de riesgo, como es el brasilero, que es un saneamiento agroclimático, que le informa a todos los programas públicos, a la banca, a las aseguradoras. Mira, en este año hay una probabilidad de más del 60% que un cultivo de maíz fracase en esta zona. Entonces, el agricultor puede ir y cultivar maíz, nadie lo va a prohibir, pero no va a poder recibir subsidio, no va a poder recibir crédito porque justamente, a no ser que esté asegurado, tenga. Entonces hay algunas herramientas que hoy se ven en otros sectores, como es el saneamiento, que todavía en la agricultura no está. Entonces, esas herramientas de garrote con zanahoria, que pueden ser un incentivo a través del financiamiento, son lo que vemos que puede funcionar como combinación para generar los cambios a escala. No, buenísimo, Diego, muchas gracias. Me gustaría saber, creo que ahora Verónica sí que está conectada. ¿Qué opina de de esa perspectiva de garrote y zanahoria, ¿no? ¿Está de acuerdo o cuál es la perspectiva de SADER al respecto y cuáles son los principales desafíos y oportunidades que está viendo la SADER con respecto al cambio climático y la agricultura en... Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, se te escucha Ah, bien. qué bueno. Sí, una disculpa. Salí un segundito y fue cuando ya empezaron con este bloque. Em, pues sí me sorprende un poquito esto del garrote y la zanahoria, ¿no? Sobre todo porque no hay, digamos, si tú tienes un garrote, tienes que tener también la posibilidad de dar el garrotazo, ¿no? Y para dar un garrotazo, pues necesitas saber a quién le tienes que dar el garrotazo. Entonces, nuestros sistemas actualmente, uno, no nos permiten tener la certeza de a quién hay que darle el garrotazo. Pensemos en el tema de deforestación que estabas comentando. Y por otro lado, no hay suficiente gente que dé el garrotazo, ¿no? Entonces, nosotros estamos optando más bien por otra cosa. Y me voy directamente a la parte de deforestación. Creo que lo primero es poder difundir dónde no se puede meter, por ejemplo, el productor. ¿Qué significaría, de entrada, qué significaría deforestación? ¿Sí? Porque tienes una enorme cantidad de productores que abren campo en zonas de matorral xerófilo, y que no lo consideran como una deforestación, ¿no? Entonces, ya de entrada, ahí tendría que haber una mejor difusión, tanto de parte del sector ambiental como del productivo, cuáles son las áreas elegibles para la agricultura y cuáles no, ¿no? Entonces, y de alguna manera ahí hablamos más como de incentivar. Entonces, todos aquellos que estén de alguna manera cumpliendo con la normatividad, las regulaciones y todo, bueno, pues van a tener acceso a ciertos mercados. Por ejemplo, ahora que ya viene con la Unión Europea estas restricciones para importar todo
todo aquello que se haya, que provenga de zonas deforestadas después de 2021. Bueno, no todo aquello, son 7 productos, ¿no? Pero a lo que voy es que esos son de alguna manera incentivos. Podemos o no estar de acuerdo con esos incentivos, con esa legislación europea, pero allí podríamos estar viendo como incentivos. Y el garrote es el que creo que no ha sido efectivo, no es justo en términos de que a veces le puedes dar el garrotazo a quien no lo tiene que recibir, y sobre todo no le das garrotazos a todos los que sí deberían de recibirlo, ¿no? Está ese error. Entonces, bueno, eso con relación a la cuestión del garrote y la zanahoria. Ah, pero luego me hiciste otra pregunta que no sé si quieras que se atienda ahorita o si María va a comentar también el garrote y la zanahoria. No, yo creo que puedes, ya que te tenemos en Sí. línea, si quieres hacer también tu perspectiva sobre principales desafíos y oportunidades, sería excelente. Ok. Pues en ese sentido, ya se estuvo platicando de todo este panorama, las sequías, las inundaciones, la frecuencia e intensidad de los huracanes, el incremento en la temperatura, la aparición de nuevas plagas y enfermedades, todo esto, ¿no? que en el primer bloque se estuvo exponiendo. Bueno, ante este panorama, ¿cuáles son nuestros principales ejes que deberíamos de atender? Y bueno, la respuesta es muy clara: agua, suelo y biodiversidad, y agrobiodiversidad, claro, agrobiodiversidad en términos de que es la base de la adaptación. Em, pero nada de esto se puede cuidar si no tomamos en cuenta a la gente. Y también ya lo estaban comentando al inicio cuando se presentaron, que en este caso pues las y los productores son los que poseen y aprovechan estos recursos, y son los que finalmente se están enfrentando al impacto del cambio climático. Y en este sentido, entonces, la Secretaría de Agricultura reconoce antes que nada esta heterogeneidad que hay en el país, no solo en términos biofísicos, sino también socioeconómicos y de oportunidades de producción. Y también reconoce esta necesidad de fomentar un diálogo de saberes, de poder rescatar los conocimientos tradicionales, pero también de difundir y hacer accesible los conocimientos científicos. Entonces, en sí, aquí yo ya veo como una oportunidad el hecho de, desde hace ya algunos años, en donde lo que se busca no es que viene el técnico que todo lo sabe a explicarle al campesino o agricultor que nada lo sabe, ¿no? Cómo debe de manejar su tierra, que hace 500 años que lo hace. No, sino que ahora se trata de establecer este diálogo más horizontal, en el cual se pueda identificar cuáles son los intereses, cuáles son las necesidades de los productores, y con base en eso poder desarrollar las prácticas que mejor pudieran adaptarse a la situación en la que están estas personas, ¿no? Y otra oportunidad que quisiera tocar, que me imagino más adelante podré hablar de cuáles son las acciones en términos de agua, suelo y biodiversidad, pero una oportunidad que veo, y esto sí ya de esta administración, tiene que ver con el monitoreo y evaluación de indicadores. Tengo la esperanza, la ferviente esperanza de que ahora sí podamos estar midiendo y se invierta en la medición. Estaban comentando hace ratito sobre pues las emisiones que generan los distintos subsectores de la agricultura, y no, pues cuando yo veo los inventarios de emisiones, ya entiendo por qué le dicen inventarios, ¿no? Porque todo se inventa. Finalmente es muy, muy complicado, ¿sí? Poder obtener datos precisos, o por lo menos muy cercanos a lo que realmente está ocurriendo, ¿no? Y es que no tenemos
los sistemas para recabar la información. Estamos llenos de indicadores, ¿sí? Hace años que generamos y que planteamos muchísimos indicadores, pero no tenemos la capacidad de recabar las variables que nos van a permitir medir esos indicadores, ¿no? Entonces, yo sí veo como una gran oportunidad en esta administración que las metas, los números, los indicadores, todo eso dicen, sí, ok, muy bien, 30 talleres, pero no me interesan los talleres, me interesan cómo los talleres cambiaron y generaron una transformación en territorio. ¿Cómo hiciste para que con esos talleres ahora estén más adaptados, ¿no? Entonces, bueno, aquí la dejo para no hablar tan extenso, perdón, si me extendí mucho. No, no, fue excelente. Me quedo con el tema de los inventarios y que todo se inventa para futuras referencias. No, me gustaría también escuchar de la maestra María Zorrilla, quien es académica de tiempo completo en centros en la Universidad Iberoamericana. También, bueno, ha estado hablando Verónica de monitoreo, de indicadores. Hemos escuchado varios estudios analíticos al respecto. Desde tu perspectiva, ¿cuáles son las mayores brechas de conocimiento que todavía quedan pendientes y que necesitamos abordar para abordar el desafío? Tengo una lista enorme. Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Pues me ha tocado pues trabajar con Vero muchas veces, en muchas ocasiones, temas de política. Y bueno, hay una cosa con la que yo quisiera empezar, que es esta cuestión de si la agricultura se enfocó a la adaptación. Yo creo que tampoco. O sea, en realidad, cuando empezamos a trabajar los procesos de adaptación al cambio climático, y aquí pues Vero también estuvo desde el INE metida en eso, el sector agrícola consideraba que adaptación al cambio climático eran seguros de riesgos catastróficos y ya, nada más. Entonces, cuando hablamos de una política de adaptación al cambio climático, tampoco la hubo en el sector. O sea, cuando se hizo la ley general de cambio climático, cuando se pusieron, una cosa extraña que en la ley se pusieran metas, pero cuando se pusieron las metas de cuándo se tenía que reducir, entonces entró el tema de mitigación más fuerte, pero con la parte agropecuaria. Entonces, yo sí creo que son, bueno, el PLECA, y aquí yo creo que Vero bueno, puede hablar mucho más de lo que se ha hecho en los últimos años en términos de cambio climático en la SADER, pero yo creo que es por primera vez hasta hace unos 4 o 5 años cuando se empieza a hablar desde el sector agropecuario en una perspectiva de qué vamos a hacer con la adaptación a cambio climático. Pero bueno, ya empiezo rápidamente con lo que queremos hacer. Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es una discusión a fondo de qué entendemos por sistemas agroalimentarios sostenibles. Tenemos dos extremos, el extremo de lo totalmente agroecológico a pequeña escala, la milpa, y tenemos en el otro extremo las grandes dimensiones taladas para solamente pensando en la rentabilidad. Esos son extremos y en medio hay muchísimos rangos y muchísimas combinaciones de uso de suelo, de uso de agua, de uso de insumos, de trato con las personas, de trato con la biodiversidad. Y yo creo que esa discusión no la estamos teniendo todavía. Y yo creo que la necesitamos básicamente porque cuando hablamos de sistemas agroalimentarios sostenibles hablamos de cualquier cantidad de cosas sin tener un acuerdo. Lo siguiente es, bueno, y esto ya creo que lo que presentó Juan Manuel es impresionante en términos de qué estamos entendiendo por los impactos del cambio climático en el sistema agroalimentario. Aquí, y me voy a basar un poquito en la tabla que ustedes tienen en el PLECA, Vero, de los impactos del cambio climático, hay muchos elementos. O sea, sabemos que impacta en las plagas, que impacta en la productividad, que impacta en la estacionalidad, que impacta en la fenología, que impacta en muchas cosas, pero no sabemos cuánto. Entonces, o sea, tenemos como ideas de qué va a pasar con los sistemas acuícolas, qué va a pasar con la ganadería, qué va a pasar con el estrés calórico, el estrés térmico y el ganado y la producción. Pero tenemos muy pocos estudios, digo, creo que los que han presentado aquí son muy importantes, pero creo que anteriormente tenemos muy pocos estudios sobre eso. O sea, teníamos los del INTA de cuánto disminuía la productividad de la tonelada de maíz, que se los repetimos durante 20 años, no 20, pero durante 10 años como si fuera el único estudio. Entonces creo que ahí hay que profundizar mucho. Otro tema, y aquí a mí me parece fundamental, es ampliar el conocimiento y las acciones para detener la pérdida de los suelos. O sea, desde el potencial de captura de carbono que todos hablamos, pero los suelos son mucho más que la mitigación al cambio climático. Los suelos son el sustento
todo el sistema. Entonces, bueno, ese también creo que tiene que ser, o sea, hay mucha gente que trabaja suelos, sé que hay, o sea, por aquí está escuchándonos Elena Kotler, hay mucha gente trabajando suelos, pero cómo eso realmente se transforma en política pública, creo que hay que profundizar. Después, el tema de la agrobiodiversidad ya lo tocó Alan, ya lo tocó Vero, pero claramente no solamente son todas las razas de maíz, y eso es fundamental. O sea, si hemos estado con la defensa de que tenemos que conservar las razas de maíz, pues entonces tenemos también que hacer que esa conservación se vea en la capacidad de adaptar al cambio climático. Entonces eso tiene que ver con transferencia de conocimiento, con transferencia de tecnología, con difusión de para qué sirven las razas, dónde están las diferentes razas, a cuál clima se adaptan, pero también de otros cultivos, ¿no? Entonces, esa parte también es muy importante. Y aquí sí quiero hablar de pues un área que estuvo en el sector agroalimentario mucho tiempo y que hace muchos años, antes de la sección anterior, yo diría hace 12 años se le empezó a quitar importancia, que era el Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos. El SINAREFI tiene una experiencia en la comunicación y en el trabajo con pequeños productores para la conservación de diferentes cultivos y casi se desapareció hace 12 años y fue realmente una debacle en términos de conocimiento y de temas de agrobiodiversidad que llevaban trabajando. Alertas tempranas pertinentes para diferentes tipos de productores diferenciados por región y por sistema. O sea, alerta temprana no es nada más el monitor de la sequía. Es buenísimo el monitor de la sequía para quien se mete, puede leer el mapa, lo entiende y sabe dónde están las zonas. Pero realmente no tenemos sistemas de alerta temprana adaptados para la diversidad de regiones y de productores. Convertir el conocimiento en desarrollo de capacidades. Creo que ese es uno de los mayores retos de la investigación y de la academia. O sea, que todo esto realmente vaya a parar a quien necesita tomar decisiones. Y finalmente, pues seguir midiendo el impacto de las políticas públicas en el territorio. O sea, no es nada nuevo, todos lo sabemos, todos lo hemos dicho, lo vamos a decir, pero cuando se deja de hacer eso, se pierde información, se pierden procesos importantes. Creo que con eso lo dejaría ahorita. No, perfecto, María. Yo tengo unas preguntas de mi lado, pero me gustaría que no monopolizar la conversación, que invitar también a los asistentes si tienen alguna pregunta, algún comentario respecto a lo que han estado escuchando. Héctor. Gracias, Elena. Es para Alan. Muy interesante la presentación, muchas gracias. Y en tus proyecciones tú marcas un incremento de la superficie y un incremento de los rendimientos. Puede ser a priori contraintuitivo. ¿Qué hay ahí? ¿Hay un mayor o un mejor uso de la eficiencia de los factores? Si es el caso, ¿cómo materializarlo, ¿no? En el futuro, ¿cuál es el mecanismo para materializarlo? ¿Cuál es el mecanismo para hacerlo realidad? ¿Cuál le explica esto aparentemente que puede ser a priori, no? Por supuesto. Sí, el modelo que hace es más que nada como tomar históricamente los cambios que ya ha habido, ¿no? en crecimiento de rendimientos y asumir en el caso de México, por ejemplo, que sí existe esa opción, ¿no? Digo, o sea, en las zonas rurales, cuando vayas, es tecnología muy atrasada, ¿no? Todavía tienen yunta y cosas así. Entonces todavía hay mucho margen de mejora. ¿Cómo hacerlo en ese momento? No estoy seguro, pero pensando un poco en la política pública que se tiene y en este programa de las escuelas agroecológicas, parte de lo que hacen es enseñarle, bueno, no enseñarles, ¿no? Llevar de la mano conocimiento técnico adaptado a sus realidades, ¿no? Y lo que estamos encontrando es que sí puede haber efectos positivos, ¿no? Entonces, sí se necesita un acompañamiento, pero un acompañamiento no de yo tengo la verdad, como decían, sino un acompañamiento que sea integral, ¿no? Un diálogo de saberes entre los productores y los técnicos que vayan. A transferir conocimiento para que los factores se usen más eficientemente. Aunque hay una barrera importante que es la microescala que tenemos, ¿no? Que a veces puede ser una cuestión difícil, ¿no? De superar. Un problema que existe en la agricultura es, los pequeños productores que conservan los maíces, ¿no? Producen para medio comer, ¿no? Entonces, ellos, por el lado del mercado, no tienen ningún incentivo, pues, para mejorar, ¿no? Entonces, ellos pues están en sus localidades, mantienen los recursos, hacen un
beneficio en términos mundiales, ¿no? Al proteger los maíces, pero no hay una retribución hacia ellos per se. Entonces, quizás habría que pensar cómo ayudarlos y hacerles quizás incluso un pago por el servicio que están prestando. Gracias. Creo que por aquí Tomás también tenía una pregunta. Luego Isidro. Sí, gracias. Me gustó mucho un comentario que hizo Verónica y otro que hizo María. El de Verónica decía algo como aumentar la capacidad de escucha de las instituciones para entender mejor las necesidades de los productores. María, hablabas de la necesidad de continuar haciendo evaluaciones de las políticas públicas. No podemos estar más de acuerdo con las dos aseveraciones. Sin embargo, hay una tensión ahí natural con la necesidad que tienen los gobiernos de demostrar grandes números en periodos que son más cortos de lo que toma escuchar a los productores y evaluar las políticas. Entonces, me gustaría escuchar alguna reflexión de saber en cuanto a cómo están tratando de o van a tratar de conciliar esa tensión natural que van a tener allí para hacer estas cosas. Gracias. Voy primero, María. Claro, Vero. Bueno, efectivamente, cuando todo proceso participativo es mucho más lento que estos procesos jerárquicos, ¿no? En donde se dice qué es lo que hay que hacer. Pero, sin embargo, los procesos participativos sí en lo que redundan es que finalmente hay una mayor apropiación por parte de la gente de estos trabajos o de las nuevas prácticas o tecnologías que se empiecen a adaptar. En el caso desde 2019 surgieron en la Secretaría de Agricultura lo que le llaman las escuelas de campo. Que estuvieron asociadas, estas escuelas de campo es una estrategia de acompañamiento técnico asociada al programa de producción para el bienestar, que si se acuerdan, pues era de los programas, el de producción para el bienestar y el de fertilizantes, los dos más grandes que tenía el sector. Y en estas escuelas de campo, algunas funcionan muy bien, otras no tanto, o sea, como en todo hay claroscuros, ¿no? Pero la idea original, la esencia que tienen estas escuelas de campo es el hecho de generar este ambiente transversal y horizontal de transferencia de información, ¿no? Entonces, incluso en estas escuelas de campo se integraron también jóvenes construyendo al futuro, que eran jóvenes generalmente hijos de los agricultores de las parcelas en donde se estaba trabajando. Todo era trabajar en territorio, en las parcelas y con esta consigna que tenían los técnicos de tú no vas a enseñarles, tú vas a dialogar, tú vas a aprender también algunas cosas y a compartir lo que tú sabes, ¿no? Pero en este entendido. Entonces, desde ahí, pues sí, los números son grandes, no como uno quisiera, uno hubiera querido que todas estas parcelas estuvieran georreferenciadas y realmente pudiéramos saber en dónde se hicieron manejo sustentable de suelos, por ejemplo, en dónde podríamos tener una mayor recarbonización, una mejora en la fertilidad, etcétera, ¿no? Pero no, todavía no es el caso, pero es un ejemplo de transferencia horizontal del conocimiento. Sobre la evaluación, yo quisiera decir un poquito. Hay como diferentes grados de la evaluación, ¿no? Está la evaluación que hace cada secretaría, cada entidad de sus proyectos, que casi siempre es una evaluación más de gestión que de impacto. Están las evaluaciones de impacto, que ahí es donde la academia tiene un papel importante que jugar, muchas veces con apoyo, con financiamiento de otros países, de otras cooperaciones, de otros institutos. Y está también un nivel de evaluación que puede ser muy interesante para este tema, que es el de los compromisos de México ante las Naciones Unidas,
por ejemplo, cada 2 años se hace la evaluación de las comunicaciones de cambio climático. Entonces, en esas comunicaciones todos los países tenían que escribir todo lo que han hecho. O por ejemplo, cada 4 años se hace el informe de México ante el Convenio de Diversidad Biológica. Entonces, son como maneras en las que también, por ejemplo, a mí me ha tocado participar en ambos procesos, sobre todo en los de biodiversidad, y en esos procesos uno le pide a todas las secretarias, y todas las secretarias colaboran en cuál es la información que ellos tienen, ¿no? Entonces yo creo que pues tendríamos también que tal vez hacer una evaluación de las evaluaciones y ver cuál es el grado de información que nos pueden dar estos diferentes. Y también está Coneval, obviamente. Una pregunta rapidísima porque... Rapidísimo, nada más. Yo voy a dar vuelta a lo que preguntó Tomás, al Banco Mundial. Yo todavía veo como que hay un espíritu de top-down en los... En esta administración en particular, esperamos ver, y en la agricultura en particular, un enfoque de bottom-up. Entonces, veo como un conflicto de una idea, un received wisdom, ¿no? Con una realidad que es un poco la que dice Verónica. ¿Cómo ven eso? ¿Cómo van a adecuar el discurso? Bueno, entonces quizá la palabra garrote no era la más adecuada para generar la discusión, pero más quizá herramientas de ordenamiento, digamos, a cierto punto el sector público entra a ordenar, si bien los agricultores y sectores económicos pueden tomar decisiones, ¿no? Hay ciertos límites. Muchas de las cosas que mencioné, como estos índices de riesgo, saneamiento, no prohíben a uno hacer actividades, simplemente que si uno va a hacer una actividad muy riesgosa en una zona, simplemente no va a recibir un subsidio, no va a recibir el apoyo del sector público. Entonces, eso es un poco para aclaración, pero estoy de acuerdo conmigo que muchas de estas cosas, al no poder ser supervisadas. A mí lo que me interesaría, y no estoy devolviendo la pregunta a Verónica, pero sí nos interesó mucho, por ejemplo, en esta agenda de adaptación, que concuerdo 100% que estaba hablando en términos generales, no solo de México. Escuchamos sobre estos planes de acción, de adaptación que se van a estar haciendo, y es un trabajo que, bueno, en mi experiencia haciendo estos planes similares para cadenas, llevan tiempo porque hay mucho consenso entre el sector, porque uno puede tomar estas prácticas que salen validadas de los centros de investigación, pero el sector puede que tenga otras ideas, otras limitaciones para adaptar eso. Entonces, digamos, yo creo que el top-down es más exigir, por ejemplo, que la transformación reduzca emisiones, ¿no? Y hay muchas prácticas que hacen. Pero ya el qué hacer, en qué cadenas, eso debe venir de bottom-up, ¿no? Debe venir de las decisiones de los agricultores, de las comunidades, de qué es lo que quieren producir. Entonces, nosotros tratamos de no decir, miren, esta cadena en este sector y el resto queda afuera, sino un poco hacer eso participativo, y que dentro de estos grandes objetivos de aumentar o reducir las emisiones, adaptarse al cambio climático, los sectores puedan traer sus propios planes, ¿no? Entonces, me gustó mucho escuchar del secretario hoy, por ejemplo, estos planes de acción, él dice que subraya acción a la adaptación al cambio climático que se van a estar preparando, y eso es lo que nos gusta apoyar, porque nosotros podemos venir realmente nuestras intervenciones financieras de política y de inversión, ponen estos grandes objetivos, estos grandes indicadores, número de familias, toneladas de carbono producidas, pero después el qué, en dónde, es ahí donde viene mucho de este trabajo participativo que lleva tiempo, ¿no? Entonces, una de los desafíos es que mencionaba, es con estas tecnologías, desarrollo tecnológico que es muy rápido en el sector privado y que no le llega
a los pequeños cómo hacer para que eso llegue más rápido y se puedan adaptar, pero sí, puede sonar mucho top-down en cuanto a las ideas, pero la operacionalización es la que tiene que ser bottom-up, porque si no, como Verónica dijo, no hay apropiación. Perfecto, ¿no? Y soy consciente de que tenemos a Nancy Lozano conectada, entonces solo antes de poder tener su participación, Nancy es economista senior del Banco Mundial y la tenemos conectada, solo escuchar de Verónica que creo que se le quedó pendiente, ¿no? ¿Cuáles son algunas de esas 3 acciones prioritarias que tienen que deberían de implementarse para tener un México más resiliente a 2030? Creo que le quedó algo, tengo que hablar del tema de agua, solo agrodiversidad, y quería darle ese pequeño espacio antes de darle la palabra a Nancy. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, sí, ¿qué es lo que porque tenemos una serie de metas? No les voy a decir los números porque todavía no me quiero comprometer, pero ya tienen justamente cada una de nuestros objetivos, tienen metas numéricas que vamos a intentar cumplir, ¿no? Pero primero tenemos que ver si realmente son reales esos números que hemos estado pensando, ¿no? Pero bueno, voy a empezar por el punto de biodiversidad. ¿Por qué? Porque creo que como nunca en esta administración se va a empujar el reducir la deforestación causada por la ganadería y la agricultura. Y eso realmente es algo para celebrarse. Llevamos toda la administración anterior trabajando en lo que sería un instrumento para identificar terrenos agropecuarios o forestales, de acuerdo al artículo 24 de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, pero todavía no había el consenso. Hoy en la mañana, por ejemplo, ya tuvimos una reunión con AFOR, con Avio, CIAP, Medio Ambiente, Agricultura, en donde ya empezamos a poner sobre la mesa qué tenemos, con qué datos contamos, qué tipo de capas tenemos que son suficientemente que tienen una escala buena que nos permita realmente diferenciar entre lo que es un predio que se deforestó, por ejemplo, después de 2018 o no, ¿no? Entonces, esa ahora es como uno de nuestros grandes trabajos en términos de biodiversidad, poder reducir el uso de plaguicidas altamente peligrosos. Ese es otro de los puntos también relacionados con biodiversidad y muy pegado pues todo lo que tienen que ver con las prácticas amigables con los polinizadores, ¿no? Enmarcado en esta Estrategia Nacional de Conservación y Uso de Polinizadores que se publicó en la administración anterior. En términos de agua, ¿sí? Que es otro de los pilares, nada más decirles que se creó una coordinación de agua, de tecnificación, no es tecnificación de riego, es tal vez modernización de agua y uso óptimo de este recurso. Y que uno de los primeros pasos pues es una coordinación efectiva con la Conagua, eso es fundamental. Una gestión del territorio con enfoque de cuenca para conservar las zonas de recarga. Ese es otro de los aspectos que están ya plasmados en blanco y negro. Y lo otro, por supuesto, la modernización de los sistemas de riego, utilizando estas innovaciones y esta tecnología que ya existe, ¿no? Para que los productores tengan estos sistemas de alerta de riego y fertilización, lo hemos estado ya probando en el distrito de riego número 20 en Michoacán, y podemos ver que sí llega a haber una reducción de entre 1 y 2 riegos utilizando estas alertas de riego, ¿no? Y el otro punto no menos importante es el suelo, que el suelo, si bien ha estado invisibilizado durante años en el sector agropecuario, ya desde hace bastantes años empieza a resurgir y a estar en la agenda pública, y una de las acciones que se quieren hacer es reducir la degradación de los suelos. Pensar que 30% de las unidades de producción refieren que la falta de fertilidad de sus suelos es uno de los principales problemas que tienen para la producción. Eso lo vimos en el Censo Agropecuario 2022. Y
para esto, pues tenemos que conformar una alianza, la Alianza Mexicana por el Suelo, la AMEXU, que va a estar constituida por no nada más gobierno, no nada más academia, sino justamente sector privado, porque sector privado tenemos una deuda enorme con sector privado que no hemos podido ni sabido cómo incorporarlos a todos estos temas, pero la idea es trabajar con sector privado, con obviamente sector público y con la academia, asociaciones civiles, en compromisos con indicadores concretos de cómo para 2030 vamos a estar mejorando la salud de los suelos en todo el país y sobre todo en algunos puntos que no sé si ya conozcan, hay un nuevo programa que se llama Cosechando Soberanía, que tiene una serie de municipios prioritarios y es ahí en donde se va a empezar a trabajar. Perfecto, muchísimas gracias, Verónica, por esos últimos puntos. Y me gustaría ver si Nancy Lozano, quien es economista senior del Banco Mundial que está conectada, tiene algún comentario final para la discusión. Sí, perfecto. Bueno, me dieron la tarea de resumir la discusión y creo que es muy difícil cuando ha habido una discusión tan rica, encontrar una forma de resumirla que haga justicia a la discusión, pero entonces, pues, trataré de hacer mi mejor trabajo. Creo que quisiera usar ese marco que nos dio Diego en su presentación al principio. Si recuerdan, Diego presentó 6 áreas importantes para mirar retos y yo diría también para mirar soluciones cuando estamos pensando en adaptación y mitigación para el sector. Diego nos hablaba de lo que yo llamaría 6 Is. Son muchas Is, pero realmente son todas importantes. Es difícil dejar alguna afuera. Para recordar cuáles son estas 6 Is, eran inclusión, incentivos, información, inversiones, instituciones e innovación. Y yo creo que de una manera u otra, tal vez sin quererlo, y eso nos lleva otra vez realmente a cómo esas 6 Is resumen los temas más importantes, porque creo que se reflejaron claramente en todos los temas que discutimos hoy. Yo diría que empezamos con un enfoque en información. Las presentaciones incluso resaltaron temas importantes de medición, por ejemplo, de indicadores de riesgos, como un tema importante para entender dónde están los riesgos, dónde es importante también concentrar esfuerzos. Pero el tema de información se repitió a lo largo de la discusión. Por ejemplo, en la importancia de invertir en medición, cuando hablábamos también de los inventarios, pero también la importancia de la información para llevar a tomar decisiones, como una forma de llevar a tomar mejores decisiones de adaptación de los hogares, de las firmas, que pueden utilizar esta información para protegerse de los riesgos que vienen hacia adelante. Información también, María nos hablaba de información para la evaluación de políticas que puede ayudar a mejorar el diseño de políticas hacia adelante. Entonces, información, pero información que nos llevaba también al tema de incentivos, la necesidad de crear incentivos para la adaptación, incentivos que tuvimos un poco una discusión sobre cuál es el término correcto, pero donde realmente estamos hablando de generar incentivos para cambiar las prácticas hacia prácticas que sean más sostenibles. Incentivos que tienen que ir de la mano con instituciones, donde Verónica nos recordaba, por ejemplo, en el caso de
de los retos en este momento de regulaciones que, digamos, reducen el acceso al mercado cuando los productos están atados a temas de deforestación. En ese caso, la importancia de establecer instituciones, incluyendo regulación, que generen los incentivos apropiados, como nos decía Diego, para hacer ese cambio hacia, por ejemplo, dejar de deforestar, dejar o digamos, dejar de llevar actividades a cabo actividades que reduzcan la biodiversidad, que reduzcan la riqueza del suelo. Entonces, información, incentivos, instituciones que van todos de la mano. De ahí, Verónica también y otras personas que estaban en el público y desafortunadamente no tengo los nombres, nos llamaban la atención hacia los temas de inclusión, donde nos recordaban que es importante entender no solamente cuáles son los impactos, dónde debemos hacer o identificar dónde deben estar las acciones prioritarias de adaptación y mitigación, sino quiénes son los afectados. Verónica nos hablaba de traer la discusión a las personas, a la gente. Nos recordaba también la importancia de tener en cuenta la heterogeneidad, no solo del territorio, sino de los individuos. Y la discusión también nos recordó la importancia en temas de inclusión de la co-creación de soluciones, de traer los saberes tradicionales como parte de las soluciones a los retos. Finalmente, oíamos de María, María también nos trajo al tema de inversiones, resaltaba que tenemos que pensar cuáles son las acciones más efectivas para proteger el suelo. Y esto lo ato a inversiones porque puede requerir acciones e inversiones adicionales, pero priorización como un tema que es clave en la decisión de cuáles son las inversiones más necesaria. Y finalmente, un tema de innovación. Innovación que oímos atado a los temas de inclusión, atado a los temas de priorización, pero como algo indispensable si queremos seguir manteniendo la calidad de los recursos que tiene México en este momento, especialmente si volvemos al punto de la presentación que se enfocaba en el maíz, donde la conclusión ya realmente nos resaltaba retos hacia adelante sobre incrementos en el uso del agua, incrementos en el recurso, en el uso del suelo, expansión de la frontera y todo esto con una pérdida en diversidad. Entonces, realmente un llamado a innovación que será necesaria en esta transformación del sector, en estos pasos hacia adelante que México tiene que dar en temas de adaptación y mitigación en el sector. Solo para concluir, como dicen, una propaganda. En este momento estaremos empezando un trabajo de diagnóstico en México que el banco llama, con una mala traducción al español, será el reporte de clima y desarrollo para México. Y este reporte lo que pretende es resaltar los retos en temas, en esa intersección de los retos de clima y desarrollo para México. Y creo que este punto que también salió en la discusión de la importancia de traer todos a la mesa es algo que queremos hacer en este reporte de diagnóstico, una colaboración con gobierno, academia, sector privado y diferentes representantes de la sociedad para lograr identificar no solo los retos, sino cuáles pueden ser prioridades hacia adelante para México. Para mí.
Muchísimas gracias, Nancy, por esas conclusiones y ese comercial. Me gustaría solo dar la palabra para finalizar a Joan Gaskell, quien es economista senior en agricultura en el Banco Mundial, para que nos cierre la sesión. Bueno, gracias. Hemos ya pasado la hora, no tengo mucho más para agregar, solo agradecer a todos los participantes, sobre todo los que han presentado sus investigaciones, sus experiencias, sus opiniones sobre este tema tan importante para todos y todas. Nos conocemos desde el banco como Knowledge Bank, pero eso no sería posible sin una colaboración con la academia, con las universidades de calidad como Ibero. Entonces, muchas gracias. Y ahora que sí podría seguir colaborando en muchos temas, incluso en el tema de agricultura y cambio climático. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Gracias a los panelistas, Verónica, Nancy, muchísimas gracias. Diego, María. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Adiós, Vero, mucho gusto verte. Chao, chao, igual.